En esta semana aprendimos, ¿verdad?, acerca de varias cosas y quisiera tocarlas. Esta foto a mí me llama mucho la atención porque sabemos que es el orden que en el que se dio la conmemoración, ¿verdad?, la cena del Señor. Entonces, si quieres hazlo un poquito para atrás y ya va. ¿Está bien ya? Muy bien. Ahí va a estar. Entonces, aquí me llama mucho la atención por el orden en el que se da. La mesa, ¿verdad?, que nosotros tenemos, esa de la Santa Cena, es completamente ajena a la tradición, ajena a la cultura, en el contexto bíblico. Entonces, esto es mucho más acertado. Y cuando nosotros vemos el orden, deberíamos nosotros, pensando de una manera occidental, pues que la persona más importante debería estar aquí en medio. Sin embargo, nos damos cuenta que en esta pintura, según el orden que se establece, en realidad la persona más importante está de este lado, y a la mano, ahora sí que izquierda, aquí, en esta parte de aquí, nosotros vemos que estaba la persona que iba a estar como sirviendo. Es la que está pegada a la puerta, es la que va a estar al pendiente de todo. Y cuando vemos aquí a la mano izquierda, ¿verdad?, del Señor, y a la mano derecha, es muy probable que podría ser Judas, que estaba a su lado, y su amigo, ¿verdad?, o más bien Juan, perdón, que estaba recostado sobre su pecho, ¿verdad?, como su amigo, ¿verdad?, como el más amado, ¿verdad?, y que que estaba aquí a la izquierda era pues Judas, que estaba mojando el pedazo de matzá con hierbas amargas, que era la tercera dentro del tiempo de las 3 copas, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que, claro que hay mucho que comentar de esto, solamente esto es un repaso leve para que nosotros podamos comprender, ¿verdad?, que estábamos, pues ahora sí que bien empapados de tradiciones completamente occidentales, europeas, que no tienen pues casi nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, esta es lo que sería la Santa Cena. Sin embargo, pues esto vemos que era una tradición que se estaba llevando año con año, y que solamente lo que el Señor hizo fue adelantar el Pesaj, la cena de Pesaj, porque Él iba a hacer en el tiempo oficial del 14 de Abib, como dice la Escritura, Él iba a hacer el Cordero de Pesaj. Por eso entre las 2 tardes del 14 de Abib, Él entrega el Espíritu y dice: consumado es. Entonces, al inicio del 14 de Abib, que es el día de Pesaj, fue que se hizo esta cena conmemorativa, y que el Mesías establece que se haga el comer este matzá. Voy a tomar uno para que lo vean. ¿Sí? Este matzá, este pan sin levadura, ¿verdad?, que ahora lo hiciéramos en memoria de Él. Entonces, el mal entendimiento de lo que es, pues ha dado a que se coma este tiempo, y en otros también, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Yo lo hice y lo hacía con todo mi corazón, tengo que ser honesto. Para mí eran tiempos bien hermosos, el poder participar del pan y tomar la copita de vino y todo ese asunto, y yo lo hacía con todo mi corazón, con mucha ignorancia, pero realmente con todo mi amor para con el Señor. Ahora que entiendo un poco más acerca de la verdad, de esta verdad, pues me gozo más y le doy muchas gracias al Eterno, porque nos ha ido mostrando, ¿verdad?, cómo es que es. Entonces, cuando dice Él, toma el pan y ahora sí que lo rompe para poderlo repartir, estamos hablando de un tiempo de las 4 copas, que era la tercera copa. Toma el pan y el vino y hace romper el matzá, con un matzá que era especial, porque era el matzá que se escondía, y que era aún un misterio el significado. Pero sabemos que el misterio es revelado, y que Yeshua vino para salvación del pueblo de Israel y de todos los gentiles que estaban fuera de pacto. En Yeshua HaMashiach entran
a este nuevo pacto y son parte de Israel. Entonces es mucha enseñanza, hay mucha información, ¿sí? Y vamos a recordar, habíamos visto las 4 copas. En Yeshua el Mesías, nuestro Padre Yahweh, y esto me gustó mucho, ¿verdad? En Yeshua el Mesías, nuestro Padre Yahweh, dice, nos libró de las labores de Egipto. Y ahí venimos, ¿verdad? Con esta recordatorio, y que los niños preguntaron en el Pesaj, en la cena de Pesaj, ¿verdad? Pero también, dice la palabra, nos libró de la servidumbre. Cuando hablamos de Egipto, estamos hablando del mundo. Por Yeshua, el Mesías, nuestro Padre, nos libró de las labores del mundo. Nos libró de la servidumbre, de la esclavitud en el pecado. Nos redimió con brazo extendido, y es una bendición porque nos compró, ¿verdad? Redimir quiere decir comprar con su sangre, y ahora somos parte de su pueblo Israel, y ya no somos parte de Egipto, ya no somos parte del mundo. Amén. También dice, nos tomó para que seamos su pueblo. Entonces es una bendición que nosotros podamos llegar a ese entendimiento, y que nosotros podamos ahora sí que ver cómo es que el Señor ha hecho las cosas, y cómo tomar las 4 copas pues era algo pues muy antiguo desde antes de Yeshua, del Mesías, y que él precisamente estaba cumpliendo con esta cena de Pesaj, tomando las 4 copas, basado, ¿verdad? Ya lo vimos en Éxodo capítulo 6, que habla precisamente de todo esto, ¿verdad? Nos sacó, nos libró, ¿cómo se dice? Nos libró, nos hizo su pueblo, etc. Muy bien, Yeshua nuestro Pesaj, ahora, y la muerte en el madero. Nosotros vemos a través de toda esta enseñanza, y tenemos que recordarlo. Recuerden, murió por nuestros pecados, y habíamos dado la enseñanza. Todo esto es un recordatorio, y creo que es muy importante que todos lo tengamos muy presente. Dice en Romanos 3, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10 y 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, ¿verdad? Y es lo que habíamos tomado, la tercera copa, que es de la redención, que es en Yeshua el Mesías, Cristo Jesús. Entonces vemos que todos hemos pecado, y también, ¿verdad? En Romanos 5 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mesías, Cristo, murió por nosotros. Entonces aquí es muy importante, hicimos un énfasis a través de esta semana, que la muerte del Señor en el madero tuvo que ver directamente con la transgresión de la Torah, de la palabra del Padre por nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos qué es pecado, porque dice, todo el mundo dice, es que murió por mis pecados, pero pudimos aclarar, ¿verdad? No como me hubiera gustado, porque ese es un tema, estos son temas completos, cada una de las cosas que estoy comentando, ¿sí? Pero pudimos aclarar que Él murió por nuestros pecados, y el pecado, según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, es la transgresión de la Torah. Es la transgresión de la ley. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces podemos darnos cuenta que la muerte de Yeshua, nuestro Mesías, tiene que ver directamente con la desobediencia a la palabra, para poder perdonarnos, ¿verdad?, de todos esos pecados. Muy bien, vamos a desalojar la mesa, por favor. Sí, al cabo ahorita nos están viendo y pueden estar ahí. ¿Sale? Con mucho cuidado para que la cámara no se vaya a caer, digo, ¿sí? Perdón por la interrupción, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos que enfocarnos precisamente en nosotros, en poder entender la muerte del Mesías, de Yeshua, en este tiempo tan especial, estos 7 días de panes sin levadura. Tenemos que comprender, ¿verdad?, qué es pecado. Es bien tremendo, ¿verdad?, que la muerte del Señor haya sido tan grave, tan gravoso todo este asunto, siendo Él santo, siendo Él el pan sin levadura, sin tener defectos, sin pecado, siendo perfecto en obediencia, sin añadidura doctrinal. Él era completamente apegado a lo que decía la Torah. Sin embargo, Él paga todo ese precio
por los pecadores. Siendo aún pecadores, el Señor murió por nosotros y nos amó grandemente. En todo esto, aquí hay un énfasis que quiero hacer en este último día de panes sin levadura, ¿verdad? Y vamos a ver esta pantalla. Dice, porque está profetizado. Esto es importantísimo. Si nosotros podemos ver cómo es que la palabra del Eterno le da, ahora sí que el Nuevo Testamento estoy hablando, ¿sí? Le da una importancia primaria. Es un fundamento el que nosotros comprendamos que todo lo que hizo Yeshua el Mesías tenía que ver con cumplir lo que estaba escrito. Porque está escrito, porque estaba profetizado, levantando el honor, levantando la honra del Padre en cada momento. ¿Sí? Nosotros, cuando nosotros entendemos este principio, el pecado es la transgresión de la palabra de Dios, de la Torá. Así es. Él se movió, nuestro Mesías, en función de lo que decía la misma Escritura, cumpliendo profecías, cumpliendo lo que estaba escrito. Todo tiene que ver con lo que está escrito. Entonces, vamos a ver algo muy especial, porque dice, porque está profetizado, y dice, la señal de Jonás. Ahí está, ¿verdad? Creo que sí se ve el láser, ya lo probamos, ¿verdad? Y aquí vemos 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Otra vez, el énfasis tan importante que nosotros le estamos dando a esto es porque la Biblia le da esa importancia. La Biblia le da esa importancia. Y ya habíamos mencionado acerca de cómo es tan importante que sean 3 días y 3 noches, simplemente porque ya está escrito que iba a ser así. Así se había, ahora sí que, decretado por el Mesías. Él sí decreta, ¿sí? Decretado acerca de los 3 días y las 3 noches, y entonces se tenía que cumplir con 3 días y 3 noches, ¿verdad? Para darle honor a lo que se estaba diciendo. Entonces esto es muy importante. Y vamos a recordar un poquito. Dice, porque está profetizado la señal de Jonás el profeta, 3 días y 3 noches. Y aquí está el gran pez. Estas fotos me han gustado mucho, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver qué es lo que dice. En Mateo, me voy a basar en Mateo, sin embargo, no solamente en Mateo está, también está en Marcos, ¿verdad? Está repetido en varias ocasiones en los diferentes evangelios. Y dice así, Mateo 12:38, algunos de los escribas y fariseos dijeron a Yeshua, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero él respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal se les dará. Sino, y este sino me gusta, ¿no? Porque está hablando de algo que es específico, ¿sí? Entonces, al verlo aquí, esta manera de decirlo es enfatizar algo que se va a hacer. A mí me llama la atención porque este sino también se dice cuando se habla en Mateo 15:24, dice, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es como decir únicamente, específicamente, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros podemos entender el propósito de la muerte del Señor, el sacrificio de Él para llevar a la casa de Israel al conocimiento de Él y ser injertados nuevamente. ¿Por qué? Porque al haber sido esparcidos, pierden, ahora sí que salen de pacto, se gentilizan, son asimilados por las diferentes culturas porque son esparcidos entre el mundo. Y de ahí estamos nosotros, ¿verdad? Recibiendo esta bendición. Pero vamos a enfocarnos. Una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal se le dará sino... ¿Qué dice el Mesías? La señal de Jonás el profeta. ¿Sí? Entonces, simplemente porque el Mesías lo dijo, así lo hubiera dicho una vez,
Pero no lo dice una, lo dice 1, 2, 3, 4, como 5 o 6 veces. No recuerdo la cantidad, pero ya lo vimos en la semana pasada, todos los versículos. Y es mucha la repetición de esta señal, la señal de Jonás el profeta. Aquí lo curioso que la naturaleza de la última bestia, ¿verdad?, con toda su libertad que tiene en maldad y para transgredir lo que está establecido, Daniel 7:24, 7:25 lo dice. En su naturaleza, ella va a querer cambiar los tiempos y la ley. Y ese ha sido su objetivo, ir en contra de lo que está establecido por la Torá, por la ley, y cambiar los tiempos. Y esto es muy importante, hermano. Si tú estás escuchando y todas estas enseñanzas son nuevas, medita en ello, son cosas muy importantes. No podemos ir ahora sí que armonizando con este espíritu que es contrario al espíritu de la palabra del Eterno. No podemos hacerlo. Si somos pueblo y hemos sido comprados con la sangre del Mesías, no podemos seguir ahora sí que siguiendo ahora sí que los tiempos que nos está marcando esta última bestia. Es la naturaleza de ella. Nosotros no podemos participar de esto, ¿ok? Entonces, al hablar de los 3 días y las 3 noches, con toda libertad y con toda esa autoridad que tiene, ¿verdad?, en este mundo, dice, no es así y va a ser, ¿verdad?, la muerte entre las 2 tardes del viernes y va a resucitar antes de que salga el sol del domingo. No hay problema. 3 días y 3 noches para mí no tienen importancia. A mí no me interesa darle honor a la verdad bíblica, sino al contrario, que se desacredite, ¿verdad? Entonces no podemos hacer eso, no podemos seguir caminando de esa manera. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Muy bien, sigamos. Y dice, Jonás 1:17, y Yahweh dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pues ahí está escrito y se cumplió al pie de la letra. Bendito sea el Eterno, porque con todo poder resucitó a Yeshua de la muerte para salvación de muchos. Y ahí estamos incluidos nosotros. De hecho, la salvación es para todos, pero no todos la aceptan. Muchos la están rechazando. Este tiempo tan especial sería para que reflexionáramos, ¿verdad?, y estuviéramos con un corazón sensible. Yo le pido al Señor que este tiempo de estar confinados en las casas, de estar encerrados, sean para meditación, sean para que la dureza de nuestros corazones sea quebrantada, sea ahora sí que emblandecidos nuestros corazones. Y la gente que no tiene el conocimiento de Yeshua, que puedan venir al conocimiento y ser salvos. Que el Señor tenga misericordia. Veamos. Y dice, ¿por qué es importante la resurrección del Mesías? ¿Sí? El principio que estamos ahorita y que quiero remarcar, ¿verdad? Hay mucha enseñanza, ya lo vimos en su tiempo, ¿verdad? En el tiempo de resurrección, en este Shabbat pasado, hablamos, en este día de reposo pasado, hablamos acerca de la resurrección del Mesías, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacer un énfasis en ¿por qué es tan importante la resurrección del Mesías? Simplemente así debe de ser, ¿verdad? Y con toda autoridad se le tiene que dar la importancia, porque está escrito que tenía que ser así. Esa es la primera. Porque está escrito, porque la palabra lo dice, así tiene que ser. Y aún en la muerte, el Mesías, ¿verdad?, para resucitar, para ser levantado, tenía que darle honor a lo que ya estaba escrito. Vamos a ver, el Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y así es, se tenía que cumplir porque este Salmo habla del Mesías. Vamos a ver, Hechos 13:32, en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, que quiere decir pacto renovado, ¿verdad? Dice así, que es lo más correcto, porque aquí hay otra cosa, otro concepto que nosotros tenemos que asimilar de una manera un poco diferente. Cuando hablamos de un nuevo pacto y de un viejo pacto, tomando lo que dice Hebreos, se ha malinterpretado
creyendo que el nuevo hace caduco al viejo, pero eso es en contra de la Escritura. No es así, no es así. Entonces, cuando vemos ahora sí que la perspectiva hebrea, y al hablar del Brit Hadashah, estamos hablando de un pacto que fue renovado. Y cuando vemos el contexto bíblico, vemos que armoniza perfectamente. Perfectamente. No se habla de algo que fue echado o desechado y que ya no sirve más. No es así. Pero ese es otro tema que lo vamos a ir tocando poco a poco, ¿verdad? A transcurrir las semanas vamos a ir viendo todos estos detalles. Y dice así: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Desde el principio, en estos versículos se está hablando de lo que se dijo, de lo que se había prometido, la cual Elohim ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Yeshua, como está escrito. También en el Salmo 2 dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y sigue el escrito, 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Y amén, así lo hizo. Aquí la diferencia de las diferentes resurrecciones que ha habido en la palabra, desde el Antiguo Testamento vemos que ya había habido personas que habían resucitado. Sin embargo, todas esas personas que resucitaron volvieron a morir. A diferencia de Yeshua el Mesías, que resucita y no vuelve a conocer corrupción. Él nunca conoció corrupción, porque Él siempre hizo las cosas como la palabra de Dios dice. Quiere decir que no pecó. Y sabemos que en Él, y únicamente en Él, no aplica en la paga del pecado es muerte. En Él no, porque Él no pecó. No se podía pagar al Mesías con muerte, ¿verdad? Corrupción, siento que Él fue perfecto en toda su vida. Sigamos. Mas volver a la corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David, 35. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Aleluya, gloria al Eterno. Entonces vemos que, porque está escrito, porque así era, ¿verdad? Sigamos, 1 Corintios 15, dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados. ¿Y qué dice? ¿Lo leemos juntos? Conforme a las Escrituras. Lo voy a leer otra vez. Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Qué dice? Conforme a las Escrituras. Esto es muy importante, hermanos. Es muy, pero muy importante. Si es conforme a las Escrituras, es verdad, es verídico, tiene autoridad, tiene que cumplirse. Si no es conforme a las Escrituras, no hay compromiso, no importa, no es tan importante. Pero aquí es conforme a las Escrituras. ¿Por qué tuvo que morir por ti el Señor? Porque era preciso que el Mesías tenía que hacerlo conforme a las Escrituras, conforme al testimonio que se había dado. Se dijo que tenía que sufrir, ser varón de dolores. Él tenía que cumplirlo. Se decía que se tenía que dar este sacrificio perfecto por todo Israel, que fue esparcido entre las naciones por no respetar las Escrituras, por no obedecer. Pero que la Escritura, conforme a la Escritura, dice que ese Israel esparcido iba a ser recogido nuevamente, juntado nuevamente. ¿Por quién? Por Yeshua el Mesías, pero de acuerdo a las Escrituras. Y esto es la resurrección que dice conforme a las Escrituras. Me llama mucho la atención porque el versículo 5 de 1 Corintios 15 dice que hubo muchos testigos. Primeramente Pedro, también los apóstoles, 500 personas lo vieron. Entonces testificando que la resurrección de los muertos de Yeshua fue completamente real. Aleluya, gloria al Eterno. Entonces esto es conforme a las Escrituras. Muy importante. Hay alguien, ¿verdad?, que pudiera pensar: bueno, pero es que eso ya no, porque ya estamos por gracia y ahorita estamos en otro pacto. No es así.
No es así. Efesios dice muy claramente que la sangre de Yeshua fue derramada para que nosotros fuéramos su pueblo y que pudiéramos entrar a los pactos. Antes estabas sin Mesías, Efesios 2. Antes estabas sin ciudadanía de Israel. Antes estabas sin Dios en el mundo, sin esperanza. Pero en Yeshua, por su sangre, ahora eres conciudadano de los santos. La barrera que había entre los dos, la casa de Judá e Israel, o el gentilicio, porque en casa de Israel se gentilizó, ahora sí que se salió del pacto, queda rota, queda derribada por la obra de Yeshua el Mesías. Aleluya, gloria al Eterno por todo esto que hizo, por todo el significado que tiene, según lo que estaba escrito, conforme a la escritura, todo lo que hizo nuestro Salvador. Sigamos. Dice, los tiempos señalados, ¿sí? Hoy es 21 de Abib, es el séptimo día de Matzah, ya va a terminar. Y quiero tocar algo que es muy interesante, ¿sí? Es muy interesante, vamos a verlo en Éxodo, Shemot, Éxodo 12:15. Éxodo 12:15. Y vamos a ver. Aquí estamos. Uno más. Pongamos mucha atención. Gracias al Eterno por su santa palabra. Éxodo 12:15. Dice así: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, voy a hacer mucho énfasis en el séptimo, en el 7, será cortado de Israel. 16. El primer día habrá apartada convocación, eso quiere decir santa convocación, ¿sí? Apartada convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, una apartada convocación. Ninguna obra se hará en ellos. Hoy estamos en el séptimo día, ya va a terminar en unos minutos más. Excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Y por eso nosotros hicimos una comidita ahora, ¿verdad? 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, Matzot, porque en este mismo día saqué vuestra huested de la tierra de Israel. Misrayim, dice aquí, Israel en hebreo. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. No va a acabar, es por siempre. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Hoy es 21. Por 7 días no se hallará la levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeráis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Entonces aquí en el 19 vemos acerca de los extranjeros que son considerados como Israel, ¿verdad? Porque vivían con ellos. Aquí el énfasis quiero hacerlo en los séptimos días. 7 días sin panes sin levadura. Vamos a Levítico, Vayikra, Levítico 23. Levítico 23. Versículo 6. Aquí está. Lo voy a repetir. Levítico 23, versículo 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, Matzot.
a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis apartada convocación, santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ahí lo vamos a dejar en el 8. Y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrendas encendidas. El séptimo día será apartada convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Muy bien, quiero hacer el énfasis en el capítulo, en estos capítulos, ¿verdad? En estos versículos acerca de los 7 días de panes sin levadura. Según la palabra de Dios, en el diccionario Strong, esta palabra es de raíz Shabbat. Dice, estar completo, hacerse 7 uno mismo, conjurar, juramentar, juramento, jurar solemnemente. Y la raíz Sheba quiere decir 7, ¿sí? De ahí viene la palabra de Sheba, Shabbat, Shabbat, que es de la raíz Sheba, que quiere decir 7. Aquí es muy curioso, ¿verdad? Porque Shabbat quiere decir reposo, no séptimo. Entonces vemos que cuando algo está establecido por el Eterno, en este caso del Shabbat, que sean 7 días de panes sin levadura completos, y está juramentando al pueblo, ¿verdad? ¿Sí lo alcanzan a ver aquí? Ahí léanlo por favor mientras yo comento, ¿sí? Se está juramentando y se está estableciendo un pacto de bendición para que el pueblo entre en reposo. Dice Sheba 7 como el número sagrado completo. Recuerden, estos son diccionarios cristianos, diccionarios que todos pueden tener acceso en internet. Muy bien. También 7 veces quiere decir semana, séptimo, 7. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, aquí hay algo muy interesante, porque la palabra de Dios en el principio empieza con 7 días de la creación, en el principio, y al final termina con 7 días de festejos en la fiesta de Sukkot o cabañas. Para muchos esto va a ser algo nuevo, pero la realidad de las cosas es que cuando la palabra del Señor nos habla acerca de las bodas del Cordero, está hablando completa y totalmente de los tiempos de festejo que se daban en una boda, ¿verdad? Y que en este caso se da en ahora sí que en las fiestas séptimas de Sukkot, que quiere decir cabañas o tabernáculos, más adecuadamente sería cabañas, que son 7 días del festejo, porque son 7 días de las bodas del Cordero. Aquí hay algo muy especial, porque nosotros estamos hablando que se dan después de los 7 milenios, ¿sí? Que son 6 milenios y el séptimo milenio, o el milenio que se le ha conocido como tiempo de reposo, un tiempo de Shabbat milenial, que termina con las bodas del Cordero y que viene la Nueva Jerusalén. De hecho, 8, porque hay un festejo de Sukkot al último que tiene que ver con nuevos comienzos, ¿sí? Ya todas las viejas cosas pasaron, ¿verdad? Entonces, aquí el énfasis, esto es una enseñanza muy larga, es de que cuando estamos hablando de 7 días de panes sin levadura en el contexto bíblico, aquí hay algo muy especial, ¿verdad? Recordemos, la semana por decreto de Dios, del Eterno, son 7 días. Hay un séptimo día. Enoc fue el séptimo desde Adán, y Enoc fue levantado. Hay 7 días de Sukkot. Hay 7 semanas, obviamente de 7 días, para festejar Shavuot, para que baje el Espíritu. El Ruach es entregado, la Torah es entregado en esa fiesta. En Sukkot se hace el sacrificio de 70 toros ahora sí que como intercesión o sacrificio por las naciones. La menorá tiene 7 lámparas. El espíritu del Mesías, según Isaías 11, estamos hablando de los 7 espíritus que caracterizan al Mesías. Ahora sí que es un escrito profético mesiánico, ¿sí?
que empieza con el temor de Yahweh, el espíritu de Yahweh, tendrá temor de Yahweh, el espíritu de temor de Yahweh, etc. ¿Sí? Entonces, hablamos de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira. Se hablan de 7 ojos que tiene una, ahora sí que de los arcángeles. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, fíjense, y esto es muy importante, tienes que perdonar. ¿Cuántos dijo el Mesías? 70 veces 7. ¿Será casualidad todo esto? Y más, podemos seguir hablando acerca de esto. Cuando estamos hablando y vemos esto, estamos viendo que la palabra del Señor, el Eterno, quiere que nosotros nos comprometamos, ¿sí? Porque hay aquí ahora sí que es juramentado en los 7 días. Es algo que el Señor ha establecido porque Él así está, ahora sí que sellando con nosotros. Cuando hablamos de la bestia, ¿verdad? Que es algo muy particular, que la última bestia, ahí está, Daniel 7:25, que habla acerca de que quiere cambiar los tiempos. La palabra del Señor dice que los primeros serán últimos y que los últimos, ¿qué dice? Serán los primeros. Serán primeros. ¿Sí? Esto es muy importante. Cuando nosotros hablamos aún de congregarnos en el primer día de la semana, es el primero. Pero el Señor, ¿qué te dice? No, que sea el último día de la semana, el séptimo. El Señor establece el séptimo después de haber trabajado, de haber creado todo. Entonces aquí hay una revelación muy importante. El Señor está hablando para que nosotros seamos verdaderamente pactados en el séptimo, que es el último. El séptimo, que es el último. Los últimos serán los primeros. Hay una cosa muy especial en que nosotros verdaderamente entendamos por qué tiene que ser el séptimo. ¿Por qué tiene que ser el séptimo? Son 7 días de panes sin levadura. El Señor ahora sí que juramentando solemnemente el que nosotros estemos sin levadura, sin pecado. Es una promesa que nosotros estamos haciendo. Entonces aquí hay algo muy importante para que nosotros ahora sí que lo abracemos. Sin levadura, sin hipocresía, sin pecado. Quiere decir todo esto. Y algo muy importante, que ahorita lo acaba de decir mi esposa, sin añadidura doctrinal. Ahora sí, me llama mucho la atención, porque la palabra, ahora si no en la palabra, en la tradición protestante, se habla de que solo escritura. Sin embargo, se proclama el solo escritura, pero no es cierto que es solo escritura. ¿Sí? Y nosotros tenemos que abrazar con todo nuestro corazón que sea solo escritura. Solo por el Espíritu que nos va a llevar a toda verdad escritural. ¿Por qué? Porque estaba escrito. Porque se profetizó. Porque la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Eterno permanece para siempre, hermanos. Permanece para siempre. Y nosotros tenemos que estar pactados con la palabra del Eterno y no entrar a las manipulaciones y engaños de esta bestia que aún está imperando, que aún se está moviendo y engañando con este espíritu de engaño que es tan tremendo, ¿verdad? Que ha hecho tanto daño. No permitamos que sea así. Vamos a seguir. Dice, el último matzá en este pesaj, ya lo comimos ahorita. Y aquí hay algo muy importante. Al hablar de estos días que sean sin levadura, fíjense lo que dice 1 Corintios 11, 27 al 30. Dice así, de modo que el que come el pan del Señor y bebe de su copa, no siendo digno, será culpable por la sangre y por el cuerpo del Señor. Si no siendo digno es estar en pecado, estar transgrediendo lo que está establecido en la Santa Palabra. No eres digno. Y estás comiendo el pan que es por 7 días, que el Señor establece que sea así, que el Espíritu del Señor era así, que son los 7 Espíritus del Señor, que son luz para las naciones, y es una representación en la menorá, con esas 7 lámparas, ¿sí? Entonces, esto es tan importante que nosotros lo entendamos. Vamos a ir a Isaías 11, para que lo podamos ver. Vamos a ver que, con el favor de Dios, vamos a alcanzar. Acá
nos están correteando. Bendito sea el Eterno, tenemos libertad. Amén. Veamos. Dice así. Fíjense, completamente mesiánico. Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Yahweh. ¿A quién caracteriza esta manifestación de los 7 espíritus? ¿Por qué tienen que ser características de 7 espíritus? Porque está pactado, porque es completo, porque es ahora sí que pleno en sí mismo, y eso precisamente era de lo que estaba investido nuestro Salvador Yeshua el Mesías. Esto es para el Mesías, ¿sí? Entonces aquí hay algo bien importante, que nosotros podamos comprender que Yeshua el Mesías estaba en una perfección, estaba completamente, ahora sí que completo en sí mismo. Era lo que se requería, y Yeshua lo cumple a la perfección según la palabra del Eterno. Muy bien, entonces cuando nosotros estamos viendo que en indignidad estamos comiendo este pan, pasan cosas bien tremendas. Dice, por este motivo examínese cada uno a sí mismo y entonces coma de este pan y beba de esta copa. Porque el que come y bebe de él, no siendo digno, come y bebe condenación para sí mismo, por no discernir el cuerpo del Señor. Cuando yo estoy hablando de matzá y estar hablando de 7 días de comer matzá, pan sin levadura, ahora sí que estamos juramentando con el Señor. Es algo muy serio. Ya no podemos estar jugando. Los tiempos están muy adelantados. Es muy probable que terminando este tiempo de pandemia, vengan a haber ahora sí que cambios en todos los ámbitos, ¿sí? Y en eso nosotros tenemos que estar muy firmes y estar muy en el entendido de que tenemos que vivir separados, diferentes. Para muchos este concepto ya se entiende y saben lo que quiere decir ser diferente y ser separado, ¿sí? Quiere decir santidad. Vamos a ver, fíjense qué tremendo, porque dice, no siendo digno comen y beben condenación para sí mismos, por no discernir el cuerpo del Señor, y por esta causa hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos han muerto. Fíjense qué tremendo. Estamos hablando de que todo esto, toda la enseñanza del matzá, del pan sin levadura, tiene una profundidad muy grande. Nosotros tenemos que buscar. La misericordia de Dios se ha derramado de una manera maravillosa, ¿sí? O yo entiendo, así que dice la palabra de Dios, he prolongado mi misericordia para ti. Amén. Hemos vivido con mucha ignorancia. Y ahí vamos, poco a poco, aprendiendo un poquito más. De nada nos podemos jactar. Pero aquí hay algo muy importante, muy importante. Si nosotros empezamos, ahora sí que a recibir esta verdad revelada, no podemos seguir igual. El que está en pecado, no peque más. Amén. Si hemos sido orgullosos y soberbios, que dejarnos tratar por el poderoso Espíritu del Señor para que vivamos en humildad, para que vivamos verdaderamente en mansedumbre y aprendamos de nuestro Mesías. Ya no podemos seguir igual. Qué triste que pase todo este tiempo de encierro que no tiene precedentes. Así a nivel mundial, como está sucediendo, no hay precedentes. Esto está siendo de una forma, en este mundo moderno, ¿sí? Muy especial. Y qué triste que estemos viviendo esta experiencia y que todavía estemos esperando, va a pasar y no pasa nada, y que sigamos igual. Hermanos, no puede ser así. Tú, hermano cristiano,
que has jugado con el cristianismo, que crees que es gracia y que no pasa nada. Es un tiempo para que vengas a arrepentimiento. Es un tiempo para que entres en el mover del Espíritu que está ahora sí que invitándonos a que entremos a su mover para restauración de todas sus cosas. Para restauración de sus cosas, de su pueblo, de su Torah, de sus fiestas, de sus Shabbats o Shabbatot, de su santa palabra, del mover del Espíritu, ahora sí que armonizando con santidad, obediencia. No puede ser de otra manera. Recuerden, la misericordia del Señor se ha, ahora sí que estirado de una manera, se ha prolongado de una manera impresionante. Cada vez que nosotros vemos todo lo que hemos sido bendecidos, conscientes estamos que no lo merecemos. Necesitamos entender que el Señor viene por ahora sí que por su pueblo, por su novia, por su prometida, su amada, sin mancha, sin arruga, completamente inmácula, completamente digna de Él. Y Él va a dignificarnos. Él va a dignificarnos, ¿sí? En su verdad. Esto es tan importante. Vamos a ver este versículo, a mí me llama mucho la atención. Cuando nosotros comprendemos todo esto y que el Señor está buscando un pueblo santo, un pueblo que sea así como los sacerdotes, todo eso es una sombra de lo que tenemos que vivir hoy. Fíjense lo que dice. Éxodo 19, 5 al 6. Ahora pues, si das oídos a mi voz y guardas mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán, ¿qué dice? Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando nosotros entendemos esto, que en Apocalipsis 1:6 dice exactamente, armonizando con el principio, el final. Como que el Señor realmente conoce el final desde el principio y se hace de acuerdo a lo que Él ha decretado y establecido. Toda agenda del mundo, toda agenda de cualquier índole, toda completamente, están dentro de la agenda del Eterno. Nada se va a mover de lo que Él ha establecido. Hagan o deshagan, el Señor va a ser veraz. Aleluya, gloria al Eterno. Su palabra es para siempre. Entonces, Apocalipsis 1:6 dice, ¿verdad? Y que Reina Valera tiene una traducción que no es correcta, porque dice que somos un reino, somos reyes y sacerdotes. La traducción más correcta es que somos un reino, un pueblo de sacerdotes. Y armoniza con Éxodo 19:6, ¿sí? Armoniza con Isaías, que habla también acerca de esto. Creo que es el 66, no recuerdo bien. Primera de Pedro también habla del real sacerdocio. Pero el énfasis no es que sea rey. El énfasis es que el pueblo es de sacerdotes. A sus servicios. Sacerdotes. Y habría que entender quiénes eran los sacerdotes. Estaban para ministrar al Eterno y para servir al pueblo. Para llevar al pueblo a los pies del Eterno. Para guiarlos y que hicieran las cosas correctamente. Y algo muy importante, tenían como responsabilidad enseñar el bien y el mal, lo que era puro y lo que era impuro, lo que era correcto y lo que no era. Por eso ellos tenían que ser eruditos de la palabra del Eterno, tener que conocer Torah. ¿Cuánto tiempo hemos perdido en tantas cosas? Cuando el Señor nos está pidiendo que seamos verdaderamente conocedores de su palabra. Que el Señor tenga misericordia. Sé que la está teniendo, ¿sí? Vamos a continuar. Y dice así, en 12:7 de Shemot: ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Cuando yo veo esto, y le quiero hacer el énfasis en la palabra, se pone la sangre en el dintel y tenías que permanecer dentro. Cuando vemos que el Señor muere también clavado en ese madero y su sangre es derramada en ese madero. Pero aquí hay algo muy importante, porque habla de esta palabra como Mesusá. Mesusá, ¿sí?
Y esta mezuzá quiere decir los postes de tu casa, ¿sí? Cuando nosotros vemos que la palabra del Eterno dice en Mateo capítulo 12, cuando tiene esa conversación el Mesías con el maestro de la ley y le pregunta cuál es el mandamiento más importante, y el Mesías contesta claramente y sin ningún tapujo, claramente le dice: el gran mandamiento es: escucha, Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh tu Dios, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿sí? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y se da la conversación, el maestro de la ley queda muy complacido porque sabe que es verdad, y el Mesías bendice con palabras a este hombre que era muy sabio también. Muy bien, cuando nosotros vemos esto, nosotros vemos que el pasaje es tomado de Deuteronomio capítulo 6. Y dice así: oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Deuteronomio 6, 4. Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón, y las inculcarás a tus hijos, responsabilidad de todo el que es parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Inculcar estas palabras, el amor a Dios por sobre todas las cosas, a nuestros hijos. Y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y aquí hay algo muy importante. Y dice: y las escribirás en las jambas de tu casa y en las puertas, en los postes de tu casa y en las puertas. Cuando nosotros vemos esto, que se tenía que poner la sangre sobre las jambas, sobre los postes, sobre el dintel, ¿sí? La palabra del Señor dice mezuzá. Y nosotros vemos que por tradición se utiliza la mezuzá. A ver si se alcanza a ver. Se clava, ¿verdad? Ahora sí que un recipiente metálico que tiene para clavarse ahí, y dentro se pone el Shema, el gran mandamiento, pero representa a la misma Torá, porque es el fundamento de la Torá, el amor a Dios y también el amor al prójimo, desde luego. Porque si nosotros decimos: no, pero es que es el amor al prójimo, hermanos, el amor al prójimo está fundado, según las palabras del Mesías, en Levítico 19:18. Levítico 19:18 es el amor al prójimo, ese es el fundamento. Torá, otra vez. Entonces, la sangre estaba en los dinteles. La palabra tiene que estar en los dinteles de mi casa. La palabra del Eterno está en los dinteles de mi casa. El sacrificio del Mesías, la sangre derramada en ese madero, representa la sangre del Eterno, la sangre del Mesías sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi hogar. La relación es que la palabra del Eterno, ¿sí?, lleva el que yo la pueda vivir y obedecer sacrificio. La sangre del Mesías es derramada para vida. Mi vida tiene que estar clavada en el madero, así como dice Pablo, para que ya no viva yo, sino que Yeshua el Mesías viva en mí. ¿Sí se entiende lo que quiere decir esto? La palabra en los dinteles, la sangre del Mesías en los dinteles. ¿Cómo es que yo tengo que ser obediente a la palabra y verdaderamente ser clavado juntamente con el Mesías? Si realmente yo quiero obedecer la palabra, yo tengo que entender que yo tengo que morir a mí mismo. Y no es una prédica nueva ni nada que no sepamos. Yo no estoy hablando ahorita, hermano, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tienes que arrepentirte y venir a su conocimiento, venir ahora sí que aceptarle a Él, aceptar lo que Él es. Pero todos los demás, nosotros tenemos que entender, ¿sí?, que el haber sido salvos por la gracia y misericordia del Eterno nos tiene que llevar a que estemos clavados juntamente con Él. De hecho, el bautismo, todos los que han sido bautizados, ¿sí?, que han sido sumergidos al agua y siendo levantados, es una representación de la muerte de nuestras vidas.
Hermanos, no es tiempo de jugar, es tiempo de tomar las cosas en serio, ¿sí? Y es tiempo de entender que si la palabra del Señor nos está diciendo que sea clavada en nosotros la palabra, la mesuzá, ¿sí? Así como la sangre, porque somos bien curiosos, ¿no? En cómo es que decimos, no, que la sangre de Cristo sea sobre mi vida. No tengo que confesarlo, la sangre de el Mesías es sobre mi vida. Él ya me compró, ¿sí? Ya fue, de una vez y para siempre. Qué bueno que lo recuerdes. Qué bueno que lo recuerdes. La sangre del Mesías es viva y eficaz hoy. Amén. Amén, así es. Pero aquí habla de que si yo soy verdaderamente comprado con la sangre del Mesías, también en mí va a estar clavada la palabra. Va a estar clavada la palabra en mi vida. Tiene que vivificarse en mí. No, que es por fe, pudiera decir alguien. Hermanos, no seamos niños en este asunto. Hay que ir creciendo. No querer justificar nuestra falta de compromiso con frasecitas hechas. No es así. Pongámonos serios. Si tú dices que tienes fe y eres salvo por la fe, tienes que tener obras de justicia, obras de amor, que es la naturaleza del que nace de nuevo. Así como lo dice Santiago, tú demuéstrame tu fe nada más por lo que dices, hasta los demonios creen. Pero yo te demuestro lo que creo por lo que hago. Y así es, la vida en el Mesías así es. ¿Sí? Ahora sí que tiene que ser en una fe activa. Una fe que acciona, una fe que te hace que te muevas, una fe que te hace verdaderamente tener pasión por la palabra, obedecerla. Que el Señor tenga misericordia y que nos ayude en esto, ¿sí? Ahora sí que sigamos y con esto vamos a terminar. El Señor quiere que en este tiempo vayamos a santificación. Cuando estábamos hablando del 7, ¿sí? Fíjense, el pueblo de Israel tenemos como tradición que nos identifica, que más que una tradición es un mandato, el Shabbat, pero aquí hay algo muy especial. Más allá de querer, ¿sabes qué? Congrégate en Shabbat, guarda el día de reposo, aquí hay algo muy importante, hermanos, y es para últimos tiempos, así es. Éxodo, Shemot 31:13. Y tú habla a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis reposos, Shabbatot, porque es señal entre yo y vosotros y vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, quien os santifica. Amén, aleluya. Guardaréis el Shabbat porque es santo para vosotros. No, que eso es legalismo, es de la ley. Hermano, no es así. El Shabbat fue establecido en Génesis capítulo 2, del 1 al 3. Desde antes de la ley el Shabbat ya era. Desde el principio el Shabbat ya es. Y al final se va a seguir festejando según lo que dicen las profecías bíblicas. En la Nueva Jerusalén, Shabbat va a haber. Y el Shabbat es nuestro Señor, nuestro Yeshua, nuestro Mesías. Él es el reposo. Amén, así es. Amén, amén. Eso no cambia. ¿Ok? Entonces, veamos cómo es que el Señor quiere santificarnos. En este tiempo de los 7 días de panes sin levadura, ya voy a terminar y vamos a orar. ¿Sí? Dice en 1 Corintios 5, 6 al 8. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Recuerden, levadura es añadidura a la doctrina bíblica, tradiciones de hombres, pecado, específicamente pecado sexual. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Todo eso es levadura. El pecado en general, todo eso es levadura. La hipocresía, eso es levadura. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo ya soy pan sin levadura. Yo ya no puedo permitirme seguir con hipocresías. Yo no puedo permitirme añadirle a la doctrina bíblica por respetar tradiciones y por un falso amor al prójimo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Porque primero es el amor a Dios antes que al prójimo. Y el prójimo es más amado por Dios que por mí. Yo no tengo más amor que el Eterno. ¿Sí? Yo tengo que entender que la palabra del Señor es veraz y para siempre. Aleluya, amén. Amén.
Cuando habla el profeta acerca de la hierba y la flor que se seca y se marchita, está hablando de las gentes, de las generaciones. Generaciones van, generaciones vienen. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Eterno va a permanecer para siempre. En palabras de Yeshua el Mesías, en Mateo 5:18 lo dice muy claramente: primero pasa el cielo y la tierra antes de que una tilde o una yod, la letra más pequeña de la Torá y los profetas, se dejen de cumplir. Entonces armoniza perfectamente, ¿verdad? Aún Pablo en Romanos 7:14 dice: la palabra de Dios, la ley, es santa, ¿sí? Pero yo soy carnal. Eso dijo Pablo. Muy bien, sigamos. Dice en el 7: limpia la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois sin levadura. Porque el Mesías, nuestro Pesaj, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Vamos a celebrar el orden, ahora sí que las fiestas del pan sin levadura, no con una pan sin levadura sobrante. El pan sin levadura, el hametz, de maldad y perversidad, sino el matzah, el pan sin levadura, de pureza y verdad. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Hay que celebrar en pureza y en verdad, y que toda la honra y la gloria sea para Él. Romanos 6, 22, 23. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿has sido libertado del pecado para qué? Ser siervo de Dios. Tienes por su fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. Amén, aleluya. Y con esto vamos a terminar. Primera de Pedro 1:14. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Ustedes saben que no fueron redimidos, comprados con la sangre del Mesías, de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro y plata, sino, y lo leemos juntos, ahí en tu casa, vamos a leerlo juntos, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, sin levadura, la sangre del Mesías. Él es la perfección, Él es completo, Él es la manifestación de los 7 espíritus de Yahweh. Él es el séptimo día, Él gobierna sobre el reposo, Él es el séptimo día, ¿sí? Él es el pan sin levadura, Él es Shavuot en la descender del Espíritu. Las bodas del Cordero en los 7 días de Sukkot son de Él. Él es el Cordero del Eterno. Hermanos, vayamos a la palabra y no tengamos temor. Hay que ser verdaderamente comprometidos con Dios. Y no tengamos temor del hombre, sino temor de Yahweh, sino temor del Abba. En su amor y su misericordia, Él nos está, ahora sí que, dando, extendiendo más misericordia. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos ayude. Vamos a orar y vamos a cenar. Nosotros hicimos un menudito, ahorita se los vamos a mostrar, pero primero vamos a orar, ¿ok? Y que el Señor tenga misericordia. Yo le doy gracias al Eterno por cada uno de ustedes que estuvo con estos 7 días de panes sin levadura. Son en conmemoración de nuestro Yeshua, nuestro Mesías, ¿sí? Nuestro Salvador. Que el Eterno tenga misericordia. Yo le quiero dar gracias por este tiempo, ¿verdad? Y porque nos estamos perfilando, vamos en una carrera ascendente hacia arriba, hacia Shavuot, para otra vez conmemorar el tiempo del derramamiento del Espíritu, que hay mucha enseñanza en todo esto. Bendito Abba Celestial, te damos gracias por tu misericordia y gracias por estos 7 días de panes sin levadura. Gracias porque nuestro Mesías es el pan sin levadura por excelencia, sin añadidura, sin pecado, sin hipocresía. Bendito sea su nombre, porque es dado sobre todo nombre. Gracias, bendito Abba, porque a ti te plació darlo al mundo.
porque de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, aleluya. Y tu palabra también dice, Abba, que el que no cree es condenado, pero el que lo obedece, ese es salvo. Bendito eres, Señor, porque la salvación que es gratuita por tu misericordia y tu gracia, nos hace que demos ese fruto para obediencia, levantando tu honor, levantando tu honra, levantándote a ti, porque tú lo mereces, así como Yeshua, nuestro Salvador, lo hizo. Ayúdanos a ser verdaderamente, ahora sí que imitadores de nuestro Salvador Yeshua, que sigamos sus pasos, que sigamos sus pisadas, que así como Él anduvo, andemos nosotros. Ayúdanos, fortalécenos para ser buenos testigos tuyos, porque tenemos tantas fallas y seguimos confiando en tu misericordia y en tu amor. En el nombre de Yeshua HaMashiach oramos, y yo bendigo a cada persona que pasó este tiempo en esta conmemoración de panes sin levadura. Aleluya, y gracias por ahora sí que esta santa convocación, Moed que es Kadosh. Aleluya, gloria al Eterno. Amén. Muy bien.